Miguel, ¿te podemos hacer 2 preguntas? El peso de los indicios que vinculan a Miguel López con el asesinato de su suegra hacen que el juez José Luis de la Fuente, el instructor de la causa, acuerde la apertura del juicio. Corresponde ahora a un jurado popular determinar si le envía a prisión durante más de 24 años por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas o si por el contrario le exonera de toda culpa. Indubio pro reo. En caso de duda hay que absolver. Yo creo que cabe la posibilidad de una cosa. Un mes de sesiones por delante, casi un centenar de testigos llamados a declarar, una larga lista de indicios y ni una sola prueba directa. Así arranca el juicio contra Miguel López. El veredicto de uno de los procesos más mediáticos de la historia recaerá en 6 mujeres y 3 hombres. Pues este jurado es como los jurados de las películas americanas. Esto es un espectáculo, esto es un teatro, ¿eh? Y hay que convencer. Miguel, buenos días. El 14 de octubre de 2019, casi 3 años después del crimen, comienza la cuenta atrás para Miguel López. La expectación es máxima en el arranque de la vista oral, donde por primera vez se va a poder escuchar la versión de los hechos por parte del único acusado. Mire, señoría, no voy a declarar porque anímicamente prefiero no declarar. No quiero presionarle, por favor, entiéndame. Le entiendo. Pero sí que su defensa ha dicho que tiene usted un estado psicológico que le impide a declarar. He dicho que tiene un estado psicológico frágil. Vale, entonces dejamos Sí, eso, sí, o sea, es decir, no es una alegación de enfermedad. Usted a su derecho a no declarar a todas las partes. A todas las partes. Muy bien, pues nada, toma usted otra vez asiento. Silencio. Esa es su apuesta durante las 18 sesiones que dura la vista oral, aunque eso no impide que su voz se escuche en la sala a lo largo de varias horas. Yo del viernes que pasó esto, es que he estado sin comer, es que no me entra la comida. No me extraña, tío. Es que he perdido 3 kilos. O sea, 3 kilos y encima sin dormir, que no puedo conciliar el sueño, pues que he perdido 3 kilos y medio, 4. O sea, que he perdido a kilo diario. O sea, mira cómo estoy. O sea, igual paso de la alegría a tal, que, pues, ¿qué quieres que te cuente? Me entra una pena que te cagas, pero que te cagas. No por mi suegra, sino por la situación. Me produce mucho estrés, mucha ansiedad, mucho desasosiego. Son grabaciones obtenidas por la policía y de su teléfono en los 2 meses siguientes al crimen. Serán las únicas explicaciones de su voz que el jurado escuche en el juicio. A alguien le estábamos haciendo daño, le hemos jodido, y algún en Argentina, o en México, o en Colombia, o en Perú, donde estamos. Es que el 80% de nuestros ingresos vienen de allí. Y eso encima lo lleva mi cuñado, ¿sabes? Que uno de los problemas que teníamos era que de allí no nos contaba nada. Algo en su cabeza tiene, lo que pasa es que sabes que es actor profesional. O sea, tú lo conoces y sabes que vamos, le dan el Oscar. Este es actor profesional. Si mi suegra, la mujer, fue sobre las 7:30, a las 9:30 estaba él con los 2 asesores. Y luego Mercedes, que fuera en Nuevo Car, vamos, eso es fuertísimo. Porque no sabes lo que me jode que haya sido aquí. Eso es que me reconcome. Tiene que ser allí, parece como que me quisieran joder a mí encima, ¿sabes? Está muy bien pensado. Esto no lo han pensado en un cuarto de hora, ¿eh? Esto lleva mucho tiempo. Perdona, estamos hablando con amabilidad. No hagas caso, por favor. Gracias. ¿Quieren que se haga justicia? Entre los testimonios más rotundos que se escuchan en el proceso está el del inspector que dirige la investigación, unas pesquisas que se desarrollan a lo largo de 3 años y que detalla durante casi 4 horas ante el jurado. El agente aclara que Miguel no es la única opción. Desde el principio todas las hipótesis están sobre la mesa. La de la intervención de un sicario y la de que hubieran sido 2 ciudadanos magrebíes caen desde el principio casi por su propio peso. El trabajo en cuanto al arma no era profesional, los disparos en cuanto al arma no eran profesional. Pero evidentemente hay que saber disparar con una pistola. Por suerte para nosotros también y para la investigación, en cuestión de 5 o 6 horas identificamos a los árabes. Si justo salieron sobre las 6, 5:30, 6 y se van al bar, pues evidentemente no estaban allí cuando los hechos sucedieron. Conforme se van desmontando estas hipótesis, los peores presagios de Miguel López, aventurando que le iban a culpabilizar de la muerte de su suegra, se hacen realidad. La policía centra la mirada sobre él. Es imposible del todo explicar el homicidio, el asesinato, sin la participación de él.
porque es imposible que nadie mate a María del Carmen, sea sicario o sea cualquier persona, sin su participación. Que si hubiera sido un sicario, lo hubiera mandado él. Sin embargo, paralelamente se sigue trabajando en otra hipótesis, la del robo. Una apuesta que han venido sosteniendo a lo largo del tiempo el bando más próximo a las 3 hijas de la fallecida. Le dije, no puedes ir con 30.000 euros en joyas por ahí andando, Mari Carmen, porque un día te van a dar un susto. Siempre, 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 sin ninguna duda, iba con su ajuar. Y eso no se lo quitaba ni para ir al cuarto de baño. Ya la han regalado muchas veces anteriormente, también le han robado, y en una ocasión estaba yo... ¿Que ya le habían robado muchas veces a su abuela antes? Sí, porque ella llevaba bolsos muy llamativos. Para robar, en principio, no se pegan 2 tiros en la cabeza. Se puede pegar un tiro a lo mejor que se escape, pero no se remata a la persona. Si te paras a pegar un segundo disparo, por lo menos echas mano al bolso. O pegas el tirón al collar, pero es que no, estaba todo intacto. Indicios, esa es la palabra del millón. Se ha repetido en incontables ocasiones a lo largo de las 18 sesiones de juicio. El problema de nuestro jurado es la prueba indiciaria, las dificultades que existen para valorar la prueba indiciaria, para razonarla y explicitarla en una sentencia. Precisamente han sido eso, los indicios, los que han sentado a Miguel López en el banquillo. Autor o cabeza de turco, según quien argumente, de un asesinato cometido en el punto más álgido de un conflicto en el que es imposible separar familia y negocios. No es que se llevaran mal, es que la familia estaba podrida. ¿Se hablaban ustedes? No, yo no. Solo decía buenos días o buenas tardes. Por eso digo que si a usted le parece normal no hablarse con una madre. No, no era normal. Como dicen los normales. Pero la situación era un poquito también especial. Pues no hablábamos mucho. ¿Piensa usted que era una relación tirante? Tirante no, porque yo con mi madre sí que hablaba, pero no hablaba mucho. Yo creo que mis 3 sobrinas han sido manipuladas. ¿Por quién? Por unos maridos que no eran los adecuados. Pues yo creo que el acusado toma total protagonismo de todas las decisiones que toman mis hermanas. Mi opinión es que Miguel es un gran manipulador. Hay 2 cuestiones clave que inclinan la balanza hacia la inocencia o la culpabilidad de López, y son la hora en la que se produjeron los disparos y cuánto tardó en morir María del Carmen. De ello depende que el acusado estuviera o no en el escenario del crimen cuando este se perpetró. Según la autopsia, el asesinato se produjo nada más llegar, cuando él todavía estaba ahí, y que la víctima falleció lentamente. Sin embargo, la defensa apunta a una muerte rápida, que sitúa a su cliente fuera de las instalaciones y que retrasa en hasta 30 minutos la hora de los disparos con respecto al informe que realizaron los forenses tras hacer la autopsia. Que se ahogó con su propia sangre, porque la dispararon a las 7 menos 5. ¿Es verosímil que los disparos se produjeran a las 18:55? No. ¿Por qué? Porque dentro del coche había muchísima sangre, porque salió del coche. Las consecuencias de esos 2 disparos no eran tales, la afección no era tal como para producir la muerte instantánea. O sea, ustedes se ratifican en que esta persona murió de las dos. Sí, fue mixta, el shock hipovolémico y la asfixia. Y que pudo durar escasos minutos. Desde los disparos. Minutos. Es que es imposible. O sea, a las 18:55, Mari Carmen, como veremos enseguida, estaba fuera del coche. ¿Qué estuvo 20 minutos con las llaves y el mando en la mano? ¿Sin encender la radio? ¿A oscuras en el lavadero? No tiene sentido. Tiene sentido que efectivamente cuando se subió al coche cogió sus llaves, y dejó su bolso y dejó su abrigo y inmediatamente fue tiroteado. El Tribunal Popular se enfrenta a una situación de bipolaridad. Cada día escucha una cosa y la contraria. De ahí tiene que separar el grano de la paja y dar respuestas a los interrogantes que son la base de este proceso. ¿Qué ocurrió exactamente y, sobre todo, quién colocó el coche en el punto ciego del lavadero? Miguel mete el coche sabiendo lo que va a hacer. Él es el que se preocupa de que el coche esté allí esa tarde a esa hora. Él es el que se preocupa de que llegue allí a esa hora y le entrega las llaves. La ausencia de huellas indica que quien lo metió las borró. Y la lógica indica que quien metió el coche apretó el gatillo.
O sea, ¿qué testigo? ¿Quién ha dicho aquí? Vi Miguel meter el coche. Nada, es una hipótesis. Nadie se toma tantas molestias porque sí. Porque, joder, lo podía haber hecho en el Mercadona, lo podías haber hecho aquí en la finca, que estaba ahí 200.000 metros y salía con la bicicleta y a pasear. Claro, no. El que haya sido allí es que no me lo quito de la cabeza. Es que por buscarse estas oportunidades no pasaba nada, si no la tenía. Pero si la tenía, la aprovechó. No, creo que es que tuvo la oportunidad y dijo, en el sitio. La vista oral también ha servido para conocer algo que Miguel López omitió en la única declaración que ha prestado en el juzgado por estos hechos, que era saber por qué entró en su casa, nada más comunicarle que su suegra acababa de ser tiroteada. Muy asustado por lo que le decían por teléfono y sin dar crédito a lo que acababa de oír, se fue a decirle a su hijo Sergio que se fuese él solo a su clase particular, que él no podía llevarle. Es que su propio hijo, que hoy es mayor de edad, tampoco ha sido capaz de sentarse en esa mesa y decirles a ustedes, señores del jurado, señora juez, señoría, es verdad, mi padre entró en casa y me dijo que me tenía que ir solo a la academia. Si no fuera tan dramático, es bastante cómico. Los 9 miembros del jurado popular han desempeñado un papel clave en el proceso. Pese al número de sesiones y a la complejidad del caso, han estado en todo momento proactivos, atentos y formulando preguntas que en muchos casos superaban en audacia a las que hacía la defensa o las acusaciones. ¿Por qué no registraron la casa de Miguel antes y lo hicieron pasados 2 meses si teníais claros los acontecimientos? Lo ponen entre comillas. Si le dispara a tan poca distancia o a pocos metros, la sangre no le rebotaría hacia su cuerpo. El juicio llega a su fin con las mismas premisas con las que arrancó. Las acusaciones manteniendo que Miguel López mató a su suegra y la defensa pidiendo su absolución. Y él, una vez más, dando la callada por respuesta. Tiene usted derecho a la última palabra por si quiere manifestar algo ante este tribunal. Nada, muchas gracias. Se renuncia a explicarlas porque no tienen explicación, porque la explicación conduciría a aflorar una nueva prueba en contra del acusado. Que el único humano que pudo cometer los hechos fue el acusado y que fue el que los cometió. Por tanto, solicito de ustedes un veredicto de culpabilidad y solicito igualmente que este crimen tan horrible no quede sin castigo. El sentido común lo que dice es que no ha sido Miguel, porque claro, cuando es no, diga, ¿no será que es que no ha sido Miguel? El acusado es la única persona en el mundo que sabía que el día 9 de diciembre de 2016, a las 18:25, Mari Carmen se iba a quedar sola en el lavadero y de espaldas al concesionario. No hay sicario ni ladrón que pudiera saber que Mari Carmen se iba a montar sola en el vehículo, en el lavadero, con la luz apagada. Llegados a este punto, todo el peso recae en los 9 miembros del jurado. Que hay que satisfacer los intereses de la víctima, pero también hay que satisfacer los intereses del acusado y dar un veredicto justo. Hay muchos crímenes que por desgracia quedan sin resolver y no se puede exigir al acusado que tenga que probarlo para poder decir, es que yo no he sido porque ha pasado esto. La sociedad sufre mucho más con un inocente en la cárcel que con un culpable en la calle. El jurado recibe un cuestionario con 12 preguntas que determinarán si el acusado es o no autor del asesinato de su suegra. Es el segundo que se redacta después de uno inicial con 60 puntos que todas las partes impugnan. De lo que respondan 9 personas anónimas dependerá la libertad o una vida en la cárcel. Se necesitan 7 votos para condenar. Si no se producen esos 7 votos, hay que dar una sentencia absolutoria. Yo no creo que haya perfección, ¿no? Pero en todo caso ha sido un crimen muy bien ejecutado.